nombre es Francine Fallas Fonseca, estudiante de Criminología de la UNED. Este video corresponde al curso de Principios del Derecho Penal, cuyo fin es abarcar el tema de la teoría del delito. Primeramente es importante destacar el concepto de la teoría del delito, el cual se conoce como Cabe mencionar que la teoría del delito está conformada por algunos elementos, que son acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, los cuales se desarrollarán a continuación. Referente a la conducta, el Dr. Raúl nos dice que es aquel comportamiento que se manifiesta externamente y en el cual debe existir voluntad, pues no se puede culpar a una persona por sus sentimientos o pensamientos, salvo que éste lo manifieste. Asimismo, existen algunas conductas que no constituyen una acción en sentido jurídico penal, las cuales son: también es importante destacar el concepto de la omisión, el cual se define como: en otras palabras, la omisión es un no ser jurídicamente desaprobado. Prosiguiendo con el tema, nos enfocaremos en los componentes principales del delito, esto según Zaffaroni. Entonces, la tipicidad corresponde a aquel encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal, en donde siempre debe existir la causalidad. Asimismo, se destacan que existen dos tipos de tipicidad, las cuales son la objetiva y la subjetiva. El concepto anterior corresponde a una acción o condición necesaria para que algo sea punible y para que funcione correctamente. Es aquí donde recae la importancia de los tipos penales, pues caso contrario sucede en países con regímenes totalitarios, en donde no existen tipos penales sino judiciales. Esta situación Zaffaroni la define como una aplicación analógica de la ley, la cual corresponde a la eliminación del tipo penal y el juez define la conducta basándose en tipos penales ya existentes, o sea, lo hace por medio de la analogía. En fin, corresponde a la búsqueda del enemigo, en donde el juez actúa más bien como policía. Tanto la tipicidad objetiva como la subjetiva son importantes. Sin embargo, en este espacio nos enfocaremos en el dolo como componente subjetivo. El dolo se define como aquella voluntad deliberada de cometer una conducta a sabiendas de su ilicidad. Asimismo, este está formado por dos elementos. Veamos. Por su parte, existen tres tipos de dolo. El directo, que es cuando el autor quiere obtener el resultado. Indirecto, el autor no quiere del todo el resultado. Y el eventual, que se va a mostrar como una probabilidad. Al referirse a la tipicidad, hay que tener presente los elementos que la conforman, los cuales son sujeto activo, que corresponde al autor que lleva a cabo la conducta, acción o conducta, que es aquel comportamiento humano que infringe la ley, y por último el bien jurídico, que corresponde a aquel valor tutelado por la ley penal y en donde se verán sancionados quienes la infrinjan. Para culminar con la tipicidad, se destaca que su función es representar aquellas conductas delictivas que se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal. La antijuricidad corresponde a otro componente del delito, el cual se define como: básicamente, Zaffaroni nos dice que la antijuricidad se comprueba una vez que se establezca un conflicto, o sea, que realmente se haya afectado un bien jurídico tutelado por el derecho penal. De lo contrario, estamos hablando de una conducta atípica. Por su parte, existen dos tipos de antijuricidad,
la formal, que es aquella que se opone a la ley, y la material, que es aquel hecho que contradice los intereses sociales de la sociedad. Existen algunos casos en donde las conductas son justificadas. En otras palabras, son aquellas acciones que cuentan con el permiso del Código Penal para eliminar la licitud del delito, en donde el hecho es típico, pero la conducta es justificada. En fin, es así como ciertas acciones suelen ser entendidas como justificación de una conducta, las cuales están apoyadas por normas no penales. Prosiguiendo con la teoría del delito, no es suficiente comprobar que un hecho sea típico y antijurídico. También se debe corroborar la culpabilidad del sujeto, o sea, comprobar que en el momento de la conducta desviada el sujeto tenía la capacidad para realizarla. Seguidamente se deducen los elementos que conforman la culpabilidad. En fin, este componente tiene como función principal acoger aquellos elementos referidos al autor del delito. A modo de conclusión, se destaca que la teoría del delito permite averiguar la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto. Por su parte, es importante reconocer que una norma es solo una deducción, o sea, un ente lógico sin identidad real. Asimismo, la acción ha sido considerada tradicionalmente como el primero de los elementos del delito, y de la cual se derivan los demás, que son la tipicidad, culpabilidad y antijuricidad. Por su parte, la omisión no es más que aquel delito en donde el autor no realiza la conducta jurídicamente esperada. En fin, de todo eso se deriva que la conducta debe ser conflictiva, pues si no hay conflicto, no hay delito, y por ende debe comprobarse que ese delito se encuentra en el Código Penal. Dicho de otro modo, cada conducta debe poseer la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.